En la época de las monarquías, delante de los reyes había una sala que era conocida como la sala real, y en esta sala habían personas selectas, habían condes, habían terratenientes, habían caballeros, gente del clero, gente de la nobleza. Y a un lado del rey había una especie de paje. Todos estaban platicando, conviviendo, pero estaban atentos al momento en que el paje dijera: el rey va a hablar. En el momento que el paje decía: el rey va a hablar, todos guardaban silencio y todos ponían atención al rey. Hermanos, los que predican no son sino ese paje que no tiene grandes cualidades, no tiene grandes características. Solamente hoy te digo que dispongas tu corazón, porque el rey va a hablar, no yo, lleno de errores, lleno de defectos. El rey va a hablar porque será escuchar su palabra. Y para ello les pido, hermanos, que me puedan acompañar a Segunda de Juan, a la carta de Segunda de Juan. La vamos a leer completa, capítulo 1, versículo 1 al versículo 13, por favor. Segunda de Juan está después de Primera de Juan, y curiosamente está antes de Tercera de Juan. ¿Estamos ahí? Dice así: Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, santo, dador de vida, venimos delante de ti, Señor, rogándote que abra nuestros corazones, rogando, Señor, que abra nuestras mentes, nuestro entendimiento a tu voz, a tu palabra, para que podamos entender
tu verdad, podamos, Señor, permanecer en esta verdad que permanece para siempre. Y nos permita, Señor, por medio de tu verdad, andar en ella. Señor, todo esto te lo ruego, Dios, confiando, Señor, en que tú obras y escuchas nuestras oraciones por los méritos de Cristo. Amén. Hace algunos años yo estaba en la preparatoria, un par de años. Yo iba en la prepa 5 en Cuapa. En ese momento era conocida como la prepa más grande de Iberoamérica. Muchísima gente, todo tipo de ideologías, de pensamientos. Y yo estaba en el quinto año de prepa, el segundo año. Recuerdo ir caminando por los pasillos de la prepa. Y desde el primer año yo había visto que habían diferentes salones o cubículos para diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de formas de pensar. Había un cubículo para los del Consejo General de Huelga, que eran pues los hippies de la escuela, ¿no? Había un cubículo para los darquetos, para los punquetos. Había un cubículo para los del departamento de filosofía. Había un cubículo para los lagartos, les llamaban a los porros de la prepa. Para todos había. Y entonces yo dije para mí mismo, ¿y por qué no hay un cubículo para los cristianos? Me parecía buena idea. Y entonces me acerqué a mi hermano gemelo. Tengo un hermano gemelo. Yo soy Pablo. Por si pensaban que mandé a Pedro. Y junto con otros amigos nos reunimos a planear esto. Tener un grupo cristiano y tener nuestro propio espacio personal, ¿no? Estuvimos todo el resto del quinto año planeando, pensando qué íbamos a hacer. Y cuando llegó el momento, antes de pasar a sexto año, yo me acuerdo haber llegado a la dirección de la escuela e hice cita con el director. Estaba esperando en la sala de espera. Tardó un poco en salir y por fin me llamó. Ya cuando me llamó entré y me preguntó, ¿qué deseas? Y entonces fue como si me soltaran la cadena, ¿no? Y yo empecé a decirle, es que no se vale, ¿por qué? Todos tienen su lugar. Y le empecé a decir cada uno de los tipos de personas o formas de pensamiento que tenían su espacio en particular. Los darquetos, los filósofos, estos, los otros. Y le dije, y queremos que nosotros nos den también un espacio. A lo que el director me contestó, bueno, ¿y a ustedes qué los hace diferente? ¿Cuál sería la diferencia entre ustedes y los otros? ¿Por qué no mejor? De todos los que ya hay, ustedes se dispersan y se ubican en cada uno de nosotros. ¿Qué tienen de diferente ustedes? Y entonces en ese momento sentí una especie de indignación, ¿no? Porque éramos cristianos, ¿cómo que qué nos hace diferentes? Pero al mismo tiempo me dio temor. Y le contesté, nosotros tenemos la verdad. Muy firme, valiente, ¿no? A lo que él me contestó, todos dicen tener la verdad, pero ¿qué es la verdad? En ese momento un frío recorrió por mi cuerpo. No le contesté. Posterior a esto nos concedió un salón, y en este salón nos empezamos a reunir los cristianos. Y curiosamente en ese grupo no podías encontrar a una sola persona que supiera cuál es la verdad. Yo puedo decirles que en ese entonces yo no me congregaba en una iglesia bíblica y lamentablemente desconocía cuál es la verdad. Pero el deseo de mi corazón, hermanos, esta mañana es que nosotros podamos tener claros qué es la verdad, qué es andar en la verdad, dándonos cuenta de que la verdad es algo que permanece para siempre, que debemos permanecer en la verdad y que la verdad misma nos hace permanecer. Bien, cuando el Señor Jesucristo estaba ya a punto de morir, lo llevaron delante de Pilatos, y Pilatos, dentro de muchas cosas que platicaron, Jesús le dijo a Pilatos, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilatos
simplemente le respondió: ¿qué es la verdad? A lo largo del pasaje que hoy vamos a estudiar en 2 de Juan, hermanos, veremos un gran énfasis acerca de la verdad. Y este énfasis parece asumir que los recipientes de la carta tienen claro qué es la verdad, y por lo tanto tienen claro lo que es andar en dicha verdad. Si sabemos quién es el autor y quiénes son los recipientes, no podemos esperar otra cosa sino que sea así, que los recipientes sepan qué es la verdad y lo que es andar en la verdad. Y esto debería de ser de cualquier iglesia. Deberíamos esperar eso de todos los congregantes de cualquier iglesia, que sepamos, que los miembros sepan qué es la verdad. Y la idea es que hoy podamos salir seguros y convencidos de que la única verdad es Cristo. Ahora, antes de continuar, me gustaría que tú te hicieras la siguiente pregunta para ti mismo. No me la contestes. ¿Tú sabes qué es la verdad? ¿Lo tienes claro? Es decir, es algo que si llega alguien y te pregunta qué es la verdad, ¿sabrías decirle de inmediato qué es la verdad? ¿O titubearías un poco, como yo en la prepa? Ahora, otra pregunta: ¿sabes lo que es andar en la verdad? Porque lo leemos en el pasaje y parece que lo tenemos claro, ¿no? Vemos que dice: veo a algunos que andan en la verdad, y parece que lo tenemos claro y lo pasamos de corrido. Pero debemos saber que probablemente no lo tenemos tan claro. Andar en la verdad no es congregarse solamente. Andar en la verdad no es solo leer la Biblia o haber hecho una oración para aceptar a Cristo o cambiar de religión. Es más, andar en la verdad no es pasar de ser carismáticos a ser reformados. Eso no es andar en la verdad. Andar en la verdad es sinónimo de andar en amor. Y en este pasaje vamos a ver cómo Juan nos da evidencias de cómo sabemos que alguien anda en la verdad. ¿Cómo sabemos si sí andamos en la verdad? Cabe mencionar que aquí el autor de esta carta es entendido como Juan el discípulo amado, es decir, uno de los 12 discípulos principales. Y él se autodenomina como el anciano y le llama a los recipientes la señora elegida. Al parecer le está escribiendo a otra iglesia local y a sus congregantes, a quienes llama los hijos de la señora elegida. Algunos han pensado que a lo mejor está escribiendo a una señora, pero se puede descartar fácilmente, porque al terminar el saludo termina enviando saludos de su hermana, la elegida. Es difícil pensar que está escribiendo una señora que se llama elegida y que tiene una hermana que también se llama elegida, y ambos tienen hijos, ¿no? Entonces, por consenso y por diferentes cosas se concluye que se está escribiendo una iglesia local. Probablemente se usan estas metáforas, estas palabras, porque había persecución en ese momento, y si la carta caía en manos de quien los perseguían, pues era peligroso. Entonces, bueno, ya habiendo explicado esto, vemos cómo el apóstol Juan los saluda con mucho amor. Por lo general en las cartas del Nuevo Testamento vemos que abunda el amor, se demuestra mucho amor en las cartas. Sin embargo, en esta carta en particular, desde el saludo les muestra mucho amor y les dice: los amo en la verdad. Es muy importante eso, porque durante toda la carta el apóstol hace un énfasis en el amor y en la verdad. Después de esto extiende un saludo de parte de la iglesia local, y también hace una alusión no solo a la iglesia local, sino a todos los hermanos, porque dice de parte de todos los que andan en la verdad, de todos los que conocen la verdad. Dice todos los que han conocido la verdad, es decir, sus hermanos los saludan. El énfasis en la verdad nos hace ver que este amor con el cual dice que nos ama y que los ama el resto de los hermanos es un amor cimentado en la verdad. Dice: los amo y los hermanos los aman, y dice en la verdad. Es decir, este amor que tienen está fundamentado, está cimentado en la verdad. Es decir, desde este momento el apóstol ya está dirigiendo la mirada de los espectadores, de los
que escuchan, está dirigiendo al punto principal de la carta, que es la verdad. Y hace muchos esfuerzos para asegurarse de que se entienda cuál es la verdad. Probablemente hay una preocupación del apóstol porque está creciendo la predicación falsa en estos tiempos. El gnosticismo, que era una creencia que tenía muchas cosas mal. Entre ellas creían que Cristo no era Dios. Creían que Cristo que Dios no había venido en carne, o sea que Cristo no estaba en carne, y muchas otras cosas. Entonces, para el apóstol Juan es muy importante que quede claro que si los ama en la verdad, y que ellos deben de saber cuál es la verdad. Y se enfoca mucho en esta carta en dejar claro cuál es la verdad. Pero no solamente les dice que los ama en la verdad. Es común saludarse o decirle uno a otro: te amo en la verdad, ¿no? Te amo en el amor de Cristo, hermano, ¿sí? Es común y no está mal, está bien. Pero aparte de decir que los ama en la verdad, les dice que los ama a causa de la verdad. Es decir, había un cariño entre iglesias hermanas, sí, pero ese cariño no era la causa del cual los amaba. Había un compañerismo y una convivencia, sí, muy seguramente, pero eso no era la causa del amor. Eso no causaba el amor. Cuando convives mucho con alguien, empieza a crecer un amor. En este caso no está diciendo que eso sea la causa del amor. Probablemente habían familiares, amigos o personas importantes en la iglesia hermana, pero eso tampoco era la causa del amor. La causa del amor era la verdad misma. Por eso les dice: les amo en la verdad y a causa de la verdad. La verdad me hace amarlos. Y eso es maravilloso. Es glorioso. Leer que los ama el apóstol y que los aman los hermanos es muy hermoso. Pero cuando pareciera que no puede ser más hermoso, termina diciendo algo que de verdad es verdaderamente asombroso, muy hermoso. Dice: esta verdad permanece en nosotros y permanecerá para siempre. Hermanos, si esto no hace que nos constriña, si esto no quebranta nuestro corazón, decir que la verdad permanecerá para siempre, no sé qué necesitamos. Allá afuera hay mucha gente con diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, diferentes filosofías, diferentes verdades. Pero estas ideologías, estos pensamientos, estas verdades, los van a abandonar, los van a dejar solos y condenados. Estas verdades no se van a parar delante del trono a abogar por ellos. Pero nuestra verdad, que es Cristo, permanece para siempre. Y nosotros, dentro de la iglesia, también tenemos diferentes formas de pensar, ¿verdad? Diferentes formas de reaccionar, diferente carácter. Somos diferentes, sí, pero hay algo que nos une, y es la verdad. La verdad es lo que nos une, a pesar de nuestro diferente carácter, a pesar de nuestras diferentes opiniones o formas de pensar. Me gustaría que se hiciera así, me gustaría que se hiciera de otra manera. No importa, no importa que seamos diferentes en ese aspecto. Hay algo que nos une, y es la verdad. Después de esto, en el verso 3, el apóstol Juan confirma el amor tan grande que les tiene, deseándoles lo mejor que cualquier hermano le puede desear a cualquier otro hermano, y es que la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes en verdad y en amor. Creo que de verdad no hay nada más hermoso, nada más completo que podamos desearle a un hermano que la gracia y la paz de nuestro Señor abunde para con él. Y aparte termina reforzando diciendo en verdad y en amor. Es más, es decir, levanta una vez más aquello de lo cual va a ser los pilares de su carta,
y que son los pilares del cristianismo: la verdad y el amor. Entonces ya vimos la realidad, la gloriosa realidad de que esta verdad es algo que permanece para siempre. Ahora veremos que la verdad es algo en lo que debemos de permanecer. Vemos que en la carta Juan nos comienza a hablar acerca de andar en la verdad y nos da las bases de cómo identificar a alguien que anda en la verdad. Pues comienza diciendo que se regocijan de saber que algunos de los congregantes de esa iglesia andan en la verdad. Y es interesante que usa el término algunos. Nos deja claro entonces que en una iglesia local habrá algunos que sí andan en la verdad. Pero ¿eso qué significa? Que hay algunos que no andan en la verdad. Y entonces me convendría preguntarme: ¿yo soy de los que andan en la verdad o yo soy de los que no andan en la verdad? Juan aquí se enfoca en los que sí andan en la verdad y se goza con ellos. Más bien dirige su mirada a los lectores a la prueba de lo que él da, de por qué dice que andan en la verdad. Y él dice: conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, el estándar para medir si alguien anda en la verdad es el mandamiento que recibimos del Padre. Y entonces menciona, por si no estuviera claro, cuál es este mandamiento que recibimos del Padre. Y dice: no te escribo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Y qué dice? Que nos amemos unos a otros. Suena bien fácil. Vamos a ver si es fácil o no es fácil. Es muy interesante ver cómo desde la primera carta, desde primera de Juan, vemos que él menciona esto como un mandamiento: amarse los unos a los otros. Pero aquí dice que el mandamiento viene del Padre, siendo que el que dijo: un nuevo mandamiento les doy, ¿quién fue? El Hijo, ¿no? Vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. De alguna manera, Juan, como en todas sus cartas, él va a escribir siempre, y esta no es la excepción, reforzando la idea de que Cristo es Dios. Él pone las palabras de Cristo al mismo nivel de los mandamientos de Dios. Es decir, prácticamente él está reforzando la idea: Cristo, que es Dios, nos dio este mandamiento. Y entonces hace que estas palabras tengan una autoridad suprema, porque las llama mandamiento de Dios. El apóstol Pablo a continuación nos explica cómo podemos obedecer este mandamiento. Y nos dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Primero comienza explicándonos qué es el amor. Y este es un punto muy importante, porque hoy en día, hermanos, allá afuera en el mundo encontramos a mucha gente queriendo darle un significado al amor, ¿cierto? Y hoy vemos carteles gigantescos en el mes de julio, sobre todo, que dice que amor es amor. Bien profundo, ¿no? Es como decir una alcachofa es una alcachofa. No puedes determinar el significado de una palabra por la misma palabra, y menos de esta palabra, porque eso te lleva a ambigüedades, y es lo que ha llevado a ambigüedades terribles en estos tiempos. ¿Cómo determinas que es un hombre o que es una mujer? En estos términos podrías decir: un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Y eso qué me dice? Pero curiosamente, estas preguntas se están haciendo hoy. Sí, durante los siglos anteriores, ni antes de Cristo, desde la creación, ni después, hasta este siglo, se empiezan a hacer esas preguntas. ¿No nos parece ridículo que hoy en día no se sepa qué es un hombre
Que en el Congreso de Estados Unidos se les pregunte a las autoridades, y tal vez sucedería también aquí en nuestro gobierno, se les pregunta, ¿qué es una mujer? Y no sepan qué contestar. Digan, no sé definirlo porque no soy biólogo, no soy médico. Pero el apóstol Pablo nos explica por qué se ha llegado a eso. Nos lo dice en Romanos 1, lo hemos visto recientemente. Si quieren acompañarme a Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y nos saltamos al versículo 26, donde dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que hoy está tan entenebrecida su conciencia que no pueden definir algo tan simple como que es una mujer o que es un hombre, y mucho menos que es el amor. Porque el amor definitivamente no se responde diciendo amor es amor. El amor, lo dice la palabra, es obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso no pueden responderlo, porque estas personas allá afuera, los incrédulos, huyen de los mandamientos del Señor. Tendrían que decir, amor es obedecer lo que estoy desobedeciendo. El amor a Dios es igual a obedecer sus mandamientos. No puedes simplemente decir, porque hay muchos, ¿verdad?, que te encuentras de la religión que quieras, pues en este país o en el catolicismo, que te dicen, yo amo a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero de la misma manera, el amor unos a otros debe ser en términos de la obediencia de los mandamientos. No podemos amarnos unos a otros si no estamos en estos términos de obedecer los mandamientos. Amor unos a otros es siempre en virtud de la palabra de Dios, siempre en virtud de la obediencia a ella. Entonces, retomando el punto y ordenando las ideas, permanecemos en la verdad andando en amor. Y andar en amor significa obedecer los mandamientos. Oramos mucho, Señor, ayúdanos unos a otros a amarnos. Que esta sea una iglesia que se caracterice porque nos amamos unos a otros. Que cuando llegue alguien, Señor, que vea el amor. Que los de afuera noten que en esta iglesia hay amor. Está bien orarlo. Pero el Señor no va místicamente a derramar amor. Ya terminaste de orar, ahí va el amor. No, hermanos, es algo práctico. Todos tenemos maneras de demostrar el amor conforme a la palabra de manera práctica. Algunos batallamos con el carácter de otros hermanos. Y esto, en vez de ser algo que nos detenga, debe ser algo que nos rete a practicar el amor. Porque yo sé que esa es mi debilidad. Debo practicar el amor con esa persona. Debo ser amable. Debo ser paciente, tolerante. Y me incluyo, desde luego. Algunos necesitamos practicar más la oración unos por otros. A veces oramos mucho por nosotros mismos, por nuestra familia. ¿Y cuando oramos por los hermanos que sabemos? A lo mejor nada más el miércoles. ¿Y qué hay de los demás días? Así también la exhortación. Saber si mi hermano
saber que si mi hermano está pecando, puedo exhortarle en amor, decirle: hermano, me parece que deberías observar esto. En amor. Es una forma de amarnos, porque no debo de permitir que mi hermano se aleje. Pueden ser palabras de afirmación: hermano, qué gusto me da que vengas, me da gusto verte perseverar, qué alegría. Cuando te lo han dicho, ¿no te sientes bien? ¿No te sientes animado? Hermano, qué bueno que ya viene toda tu familia, qué bendición. Esas son formas de mostrar el amor de manera práctica, y no solamente esperar que de manera mística el Señor derrame su amor. Lo va a derramar y tú lo debes de practicar. Es algo práctico, hermanos, conforme a la obediencia a la palabra del Señor. Ahora debemos tener cuidado. Este mensaje pareciera ser un mensaje de puras obras: ama, obedece, haz esto, haz lo otro. Pero no es así, porque por nosotros mismos no podemos obedecer. Lo vimos hace rato en la clase, quedó muy ad hoc. Nosotros mismos no podemos obedecer. Nosotros mismos solos no podemos hacerlo. Y aquí es donde pasamos al último punto. Ya vimos que la verdad es algo que permanece, que la verdad es algo en lo que debemos permanecer. Y ahora veremos que la verdad misma es la que nos hace permanecer. Nuestro texto en el versículo 7 continúa diciendo: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este punto es dramático y es esencial. Es más, a partir de este punto se desencadenan los siguientes versículos que dicen, a partir del versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis: bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nos está hablando de la perversión de la doctrina de Cristo, de la perversión del Evangelio. Y tú me dirás: oye, aquí no está diciendo eso, aquí dice nada más que los que cambian, que no dice que cambian todo el Evangelio, solamente que los que dicen que Jesucristo no vino en carne, nada más. Bueno, ¿será que a lo mejor tú no eres de carne? Porque los que somos de carne necesitamos un redentor de carne. Dentro del plan de salvación, del complejo mecanismo y glorioso mecanismo de salvación, necesitamos que Dios mismo viniera hecho en carne. Tendría que ser nuestro redentor uno de nuestra misma especie, es decir, tenía que ser hombre. Como dice Romanos 5:15, yo lo leo. 5:12 y 15 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Y después en el 15 dice: pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno hombre murieron muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto quiere decir que lo que se estaba enseñando afuera no era un pecado pequeño, no era solo un detallito que se estaba cambiando. Se está cambiando uno de los pilares más fuertes del Evangelio, uno de los pilares más grandes que sostienen la verdad. Y por haber cambiado esta doctrina y estarla enseñando, habían personas perdiéndose, desviándose y participando de malas obras. Explica el apóstol Juan que aquellos que enseñan y practican estas cosas serán llamados engañadores y anticristo. Cualquiera, hermanos, que participa en negar la humanidad de Cristo o su divinidad, son considerados anticristo. Y hemos escuchado gente así, ¿verdad? Allá afuera.
Y después dice, quien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Para entenderlo más claramente, vamos a voltear la fórmula y vamos a ponerlo en forma positiva y negativa. Es decir, el que no tiene a Dios se extravía y no persevera en la verdad. ¿Ok? El que no tiene a Dios se extravía y no persevera en la verdad. Ahora, de forma afirmativa, el que tiene a Dios no se extravía y persevera en la verdad. Enseguida, Juan nos confirma esta manera de dar lectura al texto diciendo, el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Leído de atrás para adelante diría, el que tiene al Padre y al Hijo, persevera en la doctrina de Cristo, persevera en la verdad. La pregunta es, ahora, ¿tienes al Padre y al Hijo? ¿Tienes la verdad? ¿Has abrazado la verdad? No se trata de un evangelio de obras donde se te dice haz esto y haz lo otro, persevera, obedece. No. Lo único que te puede hacer permanecer en la verdad es la verdad misma. ¿Y cuál es esta verdad? Cristo es la verdad. Y si permanecemos en Cristo, Él permanecerá en nosotros. Lo dice Él mismo en Juan 15:4. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así lo dice. Él es la verdad. Y una vez más lo digo yo. Y Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que el que abraza al Hijo, abraza la verdad. Y el que abraza la verdad, abraza al Padre. ¿Y por qué Juan menciona la verdad únicamente como la doctrina de Cristo o como que Jesucristo ha venido en carne? Porque la doctrina de Cristo es eso. Y lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, si quieren acompañarme. Filipenses 2, del 6 al 7. Aquí el apóstol resume el evangelio, resume la verdad, hablando de Jesucristo en carne. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es interesante, vale la pena mencionar, como les dice, si alguno viene con esta mentira, no lo recibas, ni le digas bienvenido. ¿A qué se refiere? Acaba de decir que amemos, y ahora dice que no les digamos ni siquiera bienvenidos. Justamente está diciendo, ámense, pero en virtud de esto. Amen a la gente en virtud de esto. Y si esta gente viene con mentiras, no son dignos, porque son anticristo. Y no los pueden recibir, porque si los reciben y los solapan y los apapachan, están siendo partícipes de estas mentiras. O sea que si alguien viene a tu casa, a la iglesia, en tu trabajo, y te dice, ¿sabes qué? La verdad es esta, y te distorsiona el evangelio, tú tienes la obligación de no recibir esa palabra y contrario, confrontar y decir, no, la verdad es esta. Y si persevera en esa maldad, entonces no puedes tener relación con esa persona, porque se está poniendo al pilar más grande de tu vida, a lo que sostiene tu vida. ¿Tienes esta verdad? ¿Es verdad que es esto lo que sostiene tu vida? ¿Has abrazado al Padre y al Hijo, siendo Él la única verdad?
Esta verdad, entendiéndola como el Evangelio, dice que tú has pecado y que tus pecados te condenan y que no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas al Dios hombre que te redima, y entonces podrás abrazar su salvación solo confiando en que Él es suficiente. Abraza a Cristo. Si no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados, ríndete a Él, pues solo Él es suficiente. Necesitas abrazar la verdad. Solo abrazando la verdad vas a poder permanecer. Y cuando vengan vientos de falsas doctrinas, no serás conmovido. Cuando venga la tentación y el pecado y el acusador, no serás conmovido. Y cuando venga la enfermedad y la tribulación, no serás conmovido. Y cuando venga la muerte, recibirás el fruto de tu trabajo y tu galardón completo, como lo dice el versículo 8. Le veremos cara a cara y nos regocijaremos y nos alegraremos en su presencia. Así como Juan termina diciendo que quiere ir a ellos y verlos cara a cara para que su gozo sea cumplido. ¿Cuánto más gozo no habrá en nosotros que podamos ver a nuestro Redentor cara a cara? Y esto solo será posible por su verdad, la cual permanece para siempre, en la cual debemos de permanecer y la cual la misma nos hace permanecer. Es Cristo el que permanece para siempre. Es Cristo en el que debemos permanecer y es Cristo el que nos hace permanecer. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendito Señor, hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado tu verdad hoy, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes porque dependemos de ti totalmente. Dependemos de tu Hijo, Señor, y tu Evangelio para permanecer. Ayúdanos a permanecer en la verdad, para que cuando vengan vientos de diferentes doctrinas no seamos conmovidos, para cuando venga la tribulación no seamos conmovidos, para que cuando venga la tentación, el pecado y el acusador no seamos conmovidos. Dependemos de ti, Señor, y que aquellos, Señor, que aún no están en la verdad puedan hoy rendirse a la verdad, entregar sus vidas, sin la cual no podrán verte jamás. Te ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos que hoy han escuchado tu palabra y por mí mismo, ayúdanos a perseverar esta semana. Ayúdanos a meditar en tu palabra, en tu verdad, y ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo Jesús.